Dios les bendiga a todos en esta hora. Por favor, quiero invitarte, después de este tiempo de alabar al Señor, de glorificar, por favor, quiero invitarte que nos unamos y entreguemos este momento de la palabra en las manos del Señor. No te salgas de este tiempo de alabanza y dile: Señor, gracias en esta hora. Señor, venimos porque necesitamos una respuesta tuya, Señor. Porque hemos creído, Dios, que como hijos, Señor, como siervos, como amigos, como pueblo del Señor, Señor, podemos venir, Señor, y entrar confiadamente, Dios, a través, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy nos presentamos una vez más y a través de este tiempo, Señor, las ventanas de los cielos sean abiertas. Señor, en el nombre de Jesús, la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, una vez más, obrando en cada vida, en cada familia, en cada situación y necesidad. Señor, que el poder tuyo, Dios, el amor tuyo una vez más sea, Señor, sobre cada persona y cada vida en esta hora, Dios. Que esto deje de ser, Señor, solo una transmisión para convertirse, Dios, en un punto de contacto, Dios. Que se convierta, Dios, en un tiempo donde tú seas obrando en cada vida, Dios. Que sea tu presencia a través de estos medios. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que una vez más el Señor nos regala el privilegio de compartir esta preciosa palabra. Y gracias a todos ustedes por permanecer en línea. Y espero, con la ayuda del Señor, que este tiempo te pueda bendecir, que este tiempo te pueda levantar, que puedas salir animado de este espacio, de esta transmisión, que el Señor te pueda hablar conforme a la preciosa palabra de Él. Así que por favor quiero invitarte que no te desconectes, que me sigas en esta hora conforme a las Escrituras, porque lo que quiero compartir en esta hora contigo es acerca de lo que nunca sobrará. Tenga presente esto, pero siempre necesitarás. Hay cosas en nuestras vidas, o más bien, lo que hoy quiero decirte es que hay algo en tu vida que nunca va a sobrar. Hay algo en tu vida que, por más que lo tengas en abundancia, nunca va a sobrar en ti y en tu familia. Pero sí lo vas a necesitar en este transcurrir, en este caminar, en este proceder, en este día a día, en el trabajo, en tu familia, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu vida espiritual, ministerial, en tu vida laboral. Hay algo que tú siempre vas a necesitar, y de eso estaremos hablando en esta hora. Pero quiero que estés atento, quiero que estés así como los porteros, los arqueros de los equipos de fútbol, que estés atento a lo que Dios hoy quiere soltar a través de esta transmisión, lo que Dios hoy quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Por qué te digo que estés atento como el portero, como el arquero? Que todo lo que Dios hoy diga a través de su palabra, tómalo para ti, tómalo para tu familia, créelo con todo tu corazón. Cree la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que por favor, hoy disponte a recibir esta preciosa palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 8. Es un pasaje donde el Señor Jesús está hablando con un hombre, o más bien con un centurión, un capitán romano a cargo de soldados. Y este hombre viene a Jesús solicitándole que por favor sane a su criado, que está gravemente enfermo, está postrado en una cama. Y el Señor Jesús le dice a este hombre: claro, vamos a tu casa. Sin embargo, este centurión romano, este capitán, le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. Y de acuerdo a esta porción, de acuerdo a esta introducción que nos da la palabra del Señor, de esta historia del centurión y Jesús,
yo quiero decirte qué es lo que va a sobrar en tu vida, o lo que debe abundar en tu vida, pero que siempre tú y yo vamos a necesitar en la palabra del Señor. Este centurión le dice a Jesús: no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. Y dice la escritura que Jesús dio la palabra. Y ustedes se podrán imaginar lo que sucedió. Su criado, que estaba postrado, que estaba atormentado, que estaba agobiado, dice la escritura que desde ese mismo momento que Jesús lanzó la palabra, ese hombre fue salvado, ese hombre fue sanado, ese hombre fue restaurado. Hoy la palabra nos enseña una vez más que lo que tú y yo necesitamos es una palabra del Señor. Lo que tú y yo necesitamos hoy es que el Señor, sus palabras sean hoy declaradas en nuestras vidas. Es que sus palabras hoy sean escuchadas por ti y por mí. ¿Qué es lo que debe abundar en nosotros? Y nunca sobrará la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que siempre tú y yo vamos a requerir en nuestro caminar, en nuestra vida, en el día a día? La palabra del Señor. Y este hombre, a través de esta historia, nos enseña que lo que él le pidió al Señor es: Señor, declara la palabra. Señor, di la palabra. Señor, menciona la palabra. Señor, dime ese consejo. Señor, dame esa instrucción. Señor, habla. Señor, di. Señor, muéstrate hoy. Y es lo que hoy, a través de esta porción hermosa, hoy te quiero animar. Lo que tú y yo hoy necesitamos es una palabra de Dios. Lo que tú y yo hoy requerimos es el consejo, es una vez más la intervención de la palabra de Dios en tu vida, en tu situación, en tu momento. Y eso hará que una vez más te levantes, que una vez más veas la gloria de Dios, que una vez más veas el poder de nuestro Padre Celestial. Aleluya en esta hora, gloria a Dios. Entonces recuerda, hoy estaremos hablando acerca de lo que nunca sobrará, pero siempre necesitarás. Y te lo dije, es la palabra de Dios. Nunca va a sobrar en tu vida, pero siempre la vas a necesitar. Siempre vas a tener que recurrir a ella. Siempre vas a tener que volverla a escuchar. Siempre vas a tener que volverla a creer. Y siempre tendrás que volver a ser instruido por ella, porque la palabra de Dios dará vida, dará vida. No importa cómo estés ahora, pero la palabra del Señor nos levantará. Aleluya. Y quiero mostrarte a través de las Escrituras cómo la palabra de Dios llegó en diferentes momentos de una persona y la levantó y le dio esperanza y lo hizo mirar de otra manera, lo hizo proceder de otra manera. Cuando llega la palabra de Dios, las cosas cambian. Por favor, diga conmigo, y si tiene alguien cerca suyo, tómele la mano con mucho respeto y dígale: lo que tú y yo necesitamos es una palabra de Dios en esta hora. Lo que tú y yo necesitamos es que el reino vuelva a hablar, es volver a recordar sus promesas, es volver a mencionarlas, es volverlas a cantar y es volverlas a creer, porque Él dijo que Él no era hombre ni hijo de hombre para olvidarse, ni para mentir, ni para arrepentirse, porque lo que Él dijo, así es por los siglos de los siglos. Aleluya. Y el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, del versículo 4 en adelante, nos va a ilustrar algo poderoso. Una historia que nos va a enseñar cómo la palabra de Dios hace lo que otra cosa y otra persona no pueden hacer, pero ella lo hará. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor:
Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este episodio es hermoso. La escritura aquí me está hablando que hay un hombre llamado Simón Pedro, y Jesús le está diciendo a Simón Pedro: boga mar adentro. Jesús está invitando a Pedro que vayan a pescar ahora ellos. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús: Señor, toda la noche hemos trabajado, toda la noche hemos intentado pescar y no nos fue bien. Toda la noche lo hemos intentado. Y en esta instancia, en este momento, en este episodio, yo puedo ver cómo Simón Pedro se encuentra frustrado. Y es lo que a veces nosotros como seres humanos pasamos, vivimos. Por eso les dije que la palabra de Dios, usted y yo la vamos a necesitar todos los días, en cada momento, cada situación, en cualquier área de nosotros. Aquí Simón Pedro está en el área laboral, está trabajando, y dice la escritura que no le ha ido bien. Y déjeme mostrar algo de esta historia hermosa. Cada vez que uno tiene un plan, cada vez que uno planea algo, que uno proyecta algo, siempre tenemos expectativas, siempre tenemos la ilusión y tenemos siempre el deseo de ver que ese plan, que ese proyecto se vea ejecutado. Aquí está Simón Pedro. Planearon esta noche con su equipo de pesca: esta noche saldremos a tal hora, estaremos en tal lugar y implementaremos estas nuevas fórmulas de pesca, estos nuevos sistemas para pescar. Sin embargo, la escritura me dice que nada de lo que habían quizá planeado, organizado, salió como ellos lo habían pensado. Y esto trae a los seres humanos frustración. Esto trae sobre nosotros cansancio. Toda la noche lo hemos intentado, hemos tocado, hemos ido, hemos venido, hemos lanzado la red, hemos tirado anzuelos, hemos empleado nuestras mejores jugadas y nada, y no hemos cogido nada. Eso trae dolor, eso trae tristeza, eso trae pérdida, tanto de nuestras fuerzas como económicamente. Todos aquellos que han invertido en un negocio, luego en otro, que han inventado, que se han arriesgado, saben de lo que les estoy hablando. Gente que ha planeado y ha dicho: este es el negocio y lo vamos a hacer de esta manera. Se va a poder ubicar en este pasaje, en esta historia. Pedro estaba agobiado, Pedro estaba cansado, Pedro estaba desilusionado. Su estrategia no funcionaba, lo que planearon no salió. Hay pérdidas en todas las áreas, hay desilusión, hay descontento en el equipo, porque las cosas no salieron como las habíamos planeado, trayendo frustración. Pero aquí entra Jesús, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le obedece a Jesús. Y luego de haberle dicho: Señor, hemos trabajado toda la noche, Pedro dice las siguientes palabras: Señor, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la escritura que cuando Pedro echa la red, los peces son atrapados por la red. La red se llena, la red se multiplica. Déjeme decirles una vez más,
que hay algo que tú y yo siempre necesitaremos en cualquiera de nuestras áreas. Esta área es el área laboral, y es una palabra de Dios, es una palabra del cielo, es un consejo de Dios que viene y nos anima, que viene y nos da esperanza. Pues aquí vemos que el Señor le dice: Pedro, tira la red. Y Pedro dice: Señor, la tiro en tu nombre. Y la red se llenó de peces. Aleluya. ¿Qué me quiere decir? Yo no sé hoy cuál sea tu situación en el área económica, en el área financiera, a nivel empresarial, a nivel laboral. Yo no sé cuál sea a nivel de proyectos, de sueños. Quizá tu situación sea como la de Pedro. Lo has intentado y estás cansado o estás cansada y te sientes frustrado, bloqueado. Déjame decirte, lo que hoy tú y yo necesitamos es una palabra de Dios, así como la vida de Pedro. Lo que tú y yo necesitamos es una vez más una directriz del cielo, para que se abran los cielos, para que se abra lo imposible y se convierta posible. Porque el Señor habla y las cosas se hacen. El Señor dice y las cosas se cumplen. Aleluya. Es la historia de este hombre. Pero cuando usted se va al libro de Josué, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, usted encuentra a un hombre llamado Josué. Josué fue el líder que Dios usó para introducir al pueblo de Israel, que había sido esclavo en Egipto, a la tierra prometida. Y Josué ha tenido una batalla muy mala. Ha tenido pérdidas, ha traído llanto, dolor. Él siendo líder, él al frente de todo un pueblo, una gran responsabilidad. Como muchos hoy se pueden identificar con esto. Y está Josué triste, llorando, porque han tenido una pérdida, han perdido la batalla con un pueblo llamado Ai. Y dice la escritura en el capítulo 8, el capítulo 7 habla de todo este desenlace de muerte, de pérdida, de llanto, de dolor, de luto. Pero el capítulo 8, el Señor le dice a Josué, le dice: Josué, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y entregaré a este pueblo de Ai. Entregaré su ciudad, entregaré a sus hombres, entregaré su tierra en tus manos. El Señor le está diciendo: Josué, así como lo hice con otros pueblos, así mismo lo haré con este pueblo. Ahora, Josué venía de una derrota. Josué venía de un momento difícil. Josué venía de haber perdido hombres. Y esta quizá es la situación de muchos, como Pedro, como Josué hoy, que las cosas no salieron. ¿Usted cree que cuando Josué envió a los hombres a la batalla, cuando Josué organizó su ejército para ir a pelear con este pueblo, estaba pensando en perder? ¿Estaba pensando en que las cosas salieran mal? ¿En que sus hombres murieran? No, damas y caballeros, no. Al igual que tú y yo, nosotros no estamos pensando en eso. Pero a veces las cosas se salieron de control. A veces las cosas no salen como tú y yo las planeamos. Y nos sentimos defraudados. Nos sentimos derrotados. Nos sentimos que ya no es por ahí, que las cosas no están funcionando. Pero dice la escritura que ese hombre en llanto vino delante del Señor. Y el Señor le dice: Josué, prepárate, levántate y anímate, porque yo te voy a entregar este pueblo. No temas, hijo, no temas, porque voy a entregarlos en tus manos. Y cuando yo escucho esto, entonces yo escucho que lo que Josué necesitaba, escúchenme esto, es una palabra de Dios.
Josué estaba desanimado, al igual que Pedro. Josué estaba abatido, agobiado, como líder, cabeza de algo. Pero ¿qué necesitamos? Al igual que estos hombres, una nueva manifestación, una nueva expresión, una nueva palabra de Dios a tu vida y a mi vida. Y cuando digo nueva, no es que sea fuera de la escritura, sino nueva para ti. Que tus ojos una vez más se abran a las promesas que ya Dios estableció. Y cuando digo nuevo, es porque tenemos que quitar eso viejo que se llama culpa. No sé cómo se llama, que se llama derrota, que se llama eso que te ha alejado, eso que te ha apartado. Hoy, con la ayuda del Señor, así como Josué necesitó una palabra, y dice la escritura que luego de haber recibido esa palabra, ese hombre se levantó con su ejército y fueron y vencieron ese pueblo de ahí. Aleluya. ¿Qué necesitamos? La palabra del Señor. Nunca sobrará en nosotros, pero siempre la necesitaremos. En este momento de frustración, estos dos hombres, tanto Pedro como la vida de Josué, necesitaron que Dios volviera a hablar. Y no sé si hoy te identificas con esto y dices: yo lo que necesito es esto, yo lo que necesito es lo otro. Pero Dios hoy nos está diciendo: hijo, lo que necesitas es volver a escuchar mis promesas. Lo que necesitas volver a escuchar son mis palabras, y mis palabras te darán la fuerza para levantarte donde te encuentres. Mis palabras te fortalecerán, mis palabras te animarán y te llevarán al lugar y te harán andar y te remontarás sobre las alturas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en los momentos de frustración, tú y yo lo que necesitamos es una palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero la escritura me sigue narrando en este capítulo 5 del libro de Lucas, el versículo 9, lo siguiente. Dice: porque por la pesca que habían hecho, escuchen, los grandes peces, cómo se había llenado la red. Dice la escritura que el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él, no solamente de Simón, sino de todos los que estaban ahí. Y dice la escritura que Jesús le dijo a Simón, mire lo que Jesús le dijo a Simón. Le dijo: Simón, no temas. Dígale a la persona que tiene a su lado: no temas, no temas. Es lo que el Señor le está diciendo a Simón, y lo que nos está diciendo hoy a nosotros: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y la segunda cosa que yo quiero mostrarte en esta porción maravillosa, y en lo que nunca sobrará, que es la palabra, pero que siempre necesitaremos, es la palabra del Señor. Lo que quiero mostrarte es frente a los miedos. Hablamos frente a la frustración, lo que este hombre está viviendo. ¿Qué necesitó? Una palabra del Señor. Pero frente a los miedos, dice la escritura que cuando ellos vieron cómo las redes se llenaban de peces, vino sobre ellos un miedo. Ahora déjeme decirte algo: los miedos, los temores, lo que nos asusta, lo que nos acobarda, lo que nos hace retroceder. Aquí la vida de Simón y del equipo que está con él de pescadores, podemos ver que ahora ese temor ha venido a sus vidas y ha traído confusión. Ha traído esos momentos donde usted y yo nos sentimos desorientados, donde usted y yo nos sentimos con falta de seguridad, con falta de identidad. Yo no sé si tú has vivido esos momentos donde quizá por lo que ha sucedido, quizá por lo que estás viviendo, o quizá
por lo que estás por hacer, tú sientes mucho miedo, sientes temor. Y cuando viene ese miedo, entonces hay un deseo que viene y es de huir, no de enfrentar. Es un deseo de esconderse, es un deseo de ese miedo de no hacer nada, que te confunde, que te desubica. Es lo que estamos viendo aquí, que hace que tú mismo te menosprecies, que tú mismo te desconozcas, que tú y yo sabemos que hay unas habilidades, que hay unos talentos, pero cuando vienen esos miedos, cuando vienen esos momentos, entonces tú y yo empezamos a desconfiar de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios ha establecido en nosotros, de lo que Dios nos ha regalado por su infinita misericordia. Estos hombres están atemorizados. ¿Y sabe qué sucede en este episodio? Una vez más Jesús, una vez más el Rey de Reyes, una vez más nuestro Salvador llega y le dice: Simón, no temas. Simón, no temas. Simón, no tengas miedo. Número uno, aquí estoy yo. Simón, no temas. Y nuevamente lo ubica, nuevamente le da luz, porque en los momentos de temor tú y yo necesitamos una palabra que nos recuerde quién somos en el Señor. Necesitamos nuevamente ese mensaje que nos dice quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Redentor. Y Jesús le dice: Pedro, tengo que decirte que desde ahora, hijo, tú eres un pescador de hombres. Lo que yo tengo para ti, hijo, son las multitudes. Lo que yo tengo para ti es que vas a evangelizar, es que vas a predicar, es que vas a anunciar esto a muchas vidas. Y muchas vidas van a ser pescadas, van a ser tomadas por el poder de mi Santo Espíritu. Y yo quiero hoy recordarte que en estos momentos de temor, no sé lo que hayas vivido, pero sientes miedo, estás temblando, no sabes qué hacer. Y tú dices: lo que necesito es una pastilla. No, lo que necesito es internarme en un lugar. Tampoco. Lo que necesito es huir. Tampoco. Lo que tú hoy y yo necesitamos son las buenas nuevas. Es el mensaje del Señor que te dice: yo te llamé, yo te escogí, yo te di nombre, eres mi hijo y tengo planes de bien para ti y para tu familia. Es nuevamente escuchar lo que el Señor piensa de nosotros. Aleluya. Es lo que la palabra nos enseña hoy. ¿Qué necesitó Pedro y el equipo que estaba con él en medio de estos miedos, en medio de estos temores? ¿Sabe qué necesitó Pedro? Una palabra del Señor. Cuando no sabía qué hacer, cuando habías perdido tu identidad, cuando habías perdido el valor por esos talentos, esos dones, ese llamado que Dios te ha dado, esa capacidad de comunicar, esa capacidad para cantar, para pintar, para negociar, esa capacidad, eso que Dios ha puesto en tu vida. Vinieron los temores y te desubicaste y dijiste: yo no sirvo para esto, yo no nací para esto. Yo no te estoy hablando de cosas que yo no haya vivido y que no haya escuchado de otros hombres y que lo puedo ver en las escrituras. Es de hombres esto, sentir esto, pero es de Dios levantarnos. Es de hombre frustrarnos por momentos. Es de hombre sentir miedo, pero es de Dios darnos valor. Es de Dios animarnos. Es de Dios llevarnos hasta la meta, porque lo que Él prometió contigo y conmigo, Él lo cumplirá. Él lo llevará a cabo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay un pasaje en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 16 en adelante, y es la historia de un hombre llamado Gedeón. La escritura dice, o ese pasaje está bajo el contexto donde el pueblo de Israel, por haber hecho lo malo, los enemigos de Madián
han llegado y los han empobrecido. Dice la escritura que el pueblo de Israel tuvo que huir y esconderse en cuevas, cavernas. Tuvo que empezar a buscar escondites. Tuvo que empezar a hacer cuevas para que los madianitas no les hicieran daño. Estaban escondidos al punto, dice la escritura, que todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos cultivaban, llegaban los madianitas y lo tomaban. Y este pueblo cada vez se empobrecía, cada vez estaba en una mayor ruina. Eso dice la escritura. Pero dice la escritura que el Señor envió uno de sus ángeles a un hombre llamado Gedeón. Dios envió un mensaje a ese hombre y le dijo: Gedeón, tú eres un hombre esforzado y valiente. Escúchenme esto. Pasando un contexto tan difícil, donde siente miedo, Gedeón trabajaba escondido, no como muchos que lo hacen bajo libertad, que lo hacen frente a otros. Este hombre tenía que hacer su trabajo de manera incógnita, porque si los madianitas, sus enemigos, se enteraban, le robaban su provisión, le robaban, le quitaban lo que él estaba haciendo, lo que él estaba trabajando para su casa. Pero el Señor envió un mensajero. El Señor envió una palabra a este hombre. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Gedeón? Le dice: Gedeón, yo estoy contigo, Gedeón, y tú vencerás a los madianitas como a un solo hombre. Y qué bueno es Dios, porque una vez más, frente al miedo que este hombre sentía por los madianitas, por la crisis que estaba viviendo, ahora Dios le está diciendo: Gedeón, yo te voy a levantar. Gedeón, yo te voy a usar. Gedeón, yo voy a mostrar mi poder a través de ti. Y tú solo, Gedeón, a través de ti, yo voy a mostrar cómo mi gloria se va a mover y vamos a derrotar a todos los madianitas. Escúcheme, una vez más yo veo que lo que Gedeón necesitó en ese tiempo de miedo, de temor, donde estaban escondidos, fue una palabra del Señor. Tú dices: Kevin, yo estoy escondido, siento tanto miedo a lo que tengo que enfrentar, a lo que tengo que hacer, con quien tengo que hablar. Escúchame. Y quizá tú has dicho: yo necesito una escolta, yo lo que necesito es un arma, yo lo que necesito, Kevin, es aprender a hacer esto y lo otro. Déjame decirte, lo primero que tú y yo necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Lo primero que tú y yo necesitamos, al igual que todos estos hombres, en tiempos de temor, en tiempos donde nuestra seguridad, nuestra estabilidad, donde perdimos nuestra identidad, porque quizá hoy eso es lo que muchos viven, es volver a escuchar la noticia del Rey, es volver a escuchar sus palabras. Gedeón no nació para eso. Lo que Dios tenía para Gedeón no era estar escondido, no era huir, no era volverse en un hombre amedrentado y asustado. Lo que Dios había diseñado para este hombre era un líder nato, era un hombre que fuese cabeza y no cola, era un guerrero, era un valiente, era un estratega. Aleluya. Quizá esa es la situación de hoy. Muchos perdieron su identidad, muchos no saben hoy quién son, pero el Señor hoy, a través de su palabra, nos recuerda que hay cosas grandes, que tú no eres lo que estás sintiendo o estás viendo. Tú eres lo que el Padre dijo que eres, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y quiero ir terminando en esta hora. Juan capítulo 21. Wow, esto es una historia maravillosa. Seguimos con Pedro. Juan capítulo 21. Y quiero cerrar diciéndote lo siguiente, o ir cerrando más bien. Juan capítulo 21 está bajo el contexto de Pedro, pero este pasaje habla que Pedro había negado a Jesús. Pedro se había apartado nuevamente para volver a pescar. Pedro había vuelto a su oficio anterior
donde Cristo ya lo había llamado, donde Cristo ya lo había separado y lo había elegido para un ministerio, para un apostolado, para un tiempo de gloria y poder, para un tiempo de evangelismo, para un tiempo de expandir el poder de Dios, pero también el reino de los cielos, donde la iglesia iba a crecer, donde la salvación y la redención iba a llegar a muchas vidas. Iba a usar a Pedro en ese mover maravilloso. Pero dice la escritura en el capítulo 21 que Pedro, luego de haber negado a Jesús, usted se podrá imaginar cómo se sentía Pedro. Pedro vuelve a hacer lo que hacía antes. Pedro no está en la conexión. Pedro no está conectado o no está en su función, la cual el Señor lo había comisionado. Pedro, quizá por su estado, por su situación, cómo se sentía él moralmente: soy el discípulo más perverso, soy el hombre más malo, soy la persona que defraudó al maestro, soy una persona que no merece nada de eso. Pedro está en esa condición y toma nuevamente su posición de volver atrás, toma la decisión de volver atrás. Pero dice la escritura en el versículo 15 en adelante del capítulo 15 del Evangelio de Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, escúcheme otra vez Jesús hablando: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es la pregunta que Jesús le hace. Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Y Señor le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez el Señor Jesús a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese, que le preguntase la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y en esta tercera instancia de esta historia, basada en la vida de Pedro y en otros personajes que hemos relatado, yo quiero hablarte cuando estamos frente a los que le hemos fallado al Señor. Mucha gente hoy se va a identificar. Muchos de los que hoy estamos en esta transmisión le hemos fallado al Señor. Como Pedro. Pedro no ha sido el único que le ha fallado al Señor. Pedro no ha sido el único que ha querido volver atrás. Es más, ha vuelto atrás. Pedro no es el único que ha dicho: Señor, no quiero saber nada de la predicación. No quiero saber, no soy digno, Señor. He pecado, he hecho lo malo, Dios. Señor, me torcí. Este pasaje. Pedro está delante del Señor. Y el Señor, una vez más, frente a nuestras fallas delante de Él, lo que tú y yo necesitamos es una palabra del Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, te amo. Te amo, Señor, tú sabes que te amo, pero te he fallado, Dios. Me he apartado, me he alejado. Y el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Y es la pregunta que hoy Dios nos hace a ti, a mí, hermano, hijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dijo: Señor, te amo. Señor, te amo. Y sabe que el Señor le dijo: Pedro, apacienta. Pedro, pastorea. Pedro, cuida. Sabe que el Señor le está diciendo: tu ministerio sigue intacto. Tu llamado yo no lo he quitado. Para lo que te comisioné, ahí está, hijo. Apacienta, Pedro. Pastorea, porque ese es tu llamado. A eso yo te convoqué. Para eso yo te diseñé. Wow. Eso es lo que, una vez más, frente a las fallas que tú y yo hayamos cometido delante del Señor, el Señor nos dice:
Hijo, ¿me amas? No importa dónde estés. Así en esta hora tengas un vaso de licor en tus manos. Así en esta hora tengas, no sé lo que tengas, te estés drogando, te estés dopando, estés en lo que estés viendo algunas otras cosas, estés escuchando cosas incorrectas. Hoy el Señor te pregunta, si estás en tu cama, si estás en la mesa, donde estés, en el lugar más horrible, te pregunta: hijo, ¿me amas? Hija, ¿me amas? Tu ministerio sigue intacto. Lo que yo puse sigue ahí esperando por ti. Quiero verte en eso, hijo. Quiero verte en eso, moviéndote en eso, porque el Señor sí te ama. Porque el Señor nuevamente a través de esta circunstancia nos recuerda que lo que tú y yo necesitamos es una palabra del Señor. ¡Aleluya! Si usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor, apláudale, porque Él es bueno y misericordioso. Y quiero terminar concluyendo con lo siguiente. En los 3 momentos de Pedro, en el momento de frustración, porque su negocio, sus ideas no funcionaron, vimos que lo que Dios trajo fue una palabra. En los momentos donde Pedro sintió miedo, temor, y donde ya no se identificaba, es más, momentos donde uno dice: yo soy cristiano, de verdad yo sí soy hijo de Dios. En esos momentos lo que tú y yo necesitamos es una palabra del Señor. Una vez más recordar lo grandioso y maravilloso de nuestro Padre Celestial. Pero la tercera cosa es frente a aquellos que le hemos fallado al Señor. No sé en qué área, y no sé si en este momento lo estés haciendo, pero tengo que recordarte que una vez más lo que en ese momento necesitamos es una palabra de Dios, y ella bastará para hacer lo que hay que hacer en nuestras vidas. La conclusión es muy sencilla. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, así como en esta transmisión, y la escuchas, Romanos 10:17 nos enseña que el que escucha la palabra de Dios, entonces habrá fe en su vida. Tú quieres fe, y recuerda que la fe, todo con la fe tú lo podrás lograr. ¿Por qué tanto problema al escuchar la palabra de Dios? Porque el enemigo sabe que cuando tú escuchas la palabra del Señor, lo que estés viviendo empezará a cambiar. Porque cuando hay fe, ¿por qué a veces no vemos salida? Porque no hay fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no hay palabra de Dios. Pero cuando viene un mensaje, cuando viene una instrucción de Dios, aunque tú estás ahí que no sabes qué hacer, llega luz, hay fe, y esa fe te abrirá la puerta. Esa fe te dará nuevos clientes. Esa fe te llevará a otro lugar. Esa fe emprenderá lo que tienes en tus manos. Pero no te quedarás ahí, no morirás, sino que te levantarás para la gloria del Señor. Por eso necesitamos escuchar. El único que no le interesa que escuchemos la palabra es el enemigo, porque él sabe que cuando la escuchas vendrá luz a tu vida y vendrá salvación. Pero cierro con lo que dice el Salmo 1 versículo 2. Aquellos que se deleitan y meditan en la palabra del Señor de día y de noche, da unas características. Los que se deleitan, ¿qué quiere decir? Se gozan. ¿Qué dice? La cantan. La palabra de Dios no solamente es un recital: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando habla de deleite, es que tú la cantas, es que tú la gritas, es que tú coges esa expresión de la Biblia, esa expresión de Dios, y la crees y la proclamas. Y se deleita y se regocija porque crees que va a suceder, porque crees que algo Dios va a empezar a hacer. Pues el Salmo capítulo 1 versículo 2 dice que tú y yo, si nos deleitamos, si tú y yo pensamos en ella, si tú y yo escribimos, componemos, si tú y yo constantemente estamos planeando con esa palabra del Señor, dice la Escritura, seremos como árboles plantados cuanto a corrientes de agua. ¿Sabe qué habla de eso? Firmeza. Serás un árbol no cortado, escúcheme, plantado. Serás una persona firme.
Venga lo que venga, dice la Escritura, su hoja no cae. Siempre habrá fruto y todo lo que hace será prosperado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la palabra de Dios viene a tu vida. Cuando la palabra del Señor nosotros la atesoramos y nos gozamos en ella. Habrá vida, habrá abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Así que por favor, disponte en esta hora y cerremos este tiempo diciéndole: Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Dile: Señor, gracias. Señor, tu palabra me levanta. Tu palabra me anima, Señor. Tu palabra me muestra que sí es posible. Tu palabra abre sendas donde no las habían. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy esta palabra, Señor, para muchos. Hoy esta palabra de levantarse. Hoy esta palabra de abrigo del Altísimo. Esta palabra, Señor, de aquellos, Señor, que la han guardado, que la han creído y que hoy las están escuchando. Esta palabra los levanta. Invito que por favor levanten sus manos en esta hora y ore a Dios. Por favor, levante su voz en esta hora al Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, levántelas ahí. Levante su voz y empiece a orar al Padre. Empiece a clamar en esta hora al Señor. Frente a la frustración, frente a los momentos difíciles y no ha funcionado, recuerda, no quiere decir que no va a funcionar. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Es una palabra que tú necesitas en esta hora. Es una palabra así como recibió Josué esa palabra: Josué, estaré contigo, no temas, anímate en el nombre de Jesús y vuélvelo a intentar en el nombre poderoso de Jesús. Así como Pedro, por favor, anímate en esta hora y tira ahora. Toma esa palabra del Señor y vuelve a hacer las cosas, pero con esa palabra de Dios, y entonces tu red se llenará en el nombre poderoso de Jesús. Frente a los temores, vamos, levanta tus manos y empieza a orar diciéndole: Señor, trae esa palabra. Señor, trae esa promesa a mi vida. Señor, recuérdame que el Señor es tu pastor y nada te faltará. En el nombre de Jesús, frente a los temores, es porque la situación sabe quién eres, porque la situación conoce lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Así que en el nombre de Jesús, no temas, no temas, no desmayes. Levanta tus brazos y el Señor traerá nuevas fuerzas a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y si hoy le ha fallado al Señor y estás lejos de Él y te sientes desanimado y sin deseos, menos de levantar tu rostro y volver a servir al Señor, hoy levántate. Y la palabra es: si lo amas, el Señor te dice: pastorea. Si lo amas, el Señor te dice: apacienta. Si lo amas, ahí está lo tuyo. Es irrevocable el llamamiento, los dones en el nombre, lo que Dios te ha dado es irrevocable en el nombre de Jesús. Levántate en esta hora y recibe estas buenas noticias, porque serás como ese árbol frondoso que está plantado, que está firme, que no se mueve, que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace será prosperado. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y termina diciendo: gloria al Señor. Señor, tu palabra, Señor, tu palabra en mi vida hace lo que otro y nadie, Señor, podría hacer, pero tú lo haces en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dele gloria a Dios en esta hora y termine dándole aplausos y bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya en esta hora. Gracias a todos, por favor, por permanecer en este tiempo. Recuerda que una palabra del Señor bastará para cumplir el propósito en tu vida y en toda tu familia. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.